Señorías, quiero comenzar mi intervención manifestando nuestra enorme preocupación por el enfoque desarrollado por el Gobierno en su política sanitaria, ya que forma parte de una política económica equivocada, cuyas consecuencias más relevantes y más graves son, por una parte, el deterioro de la cohesión social, por otra parte, el incremento de la desigualdad, la aparición de un enorme descontento social y, finalmente, una gran indignación que no aventuran un futuro prometedor para nuestra sociedad. La política sanitaria forma parte en esta legislatura de la política económica. Es por ello que no hay política sanitaria autónoma que pretenda buscar, por tanto, el bienestar de la sociedad y la protección de la salud de la ciudadanía, evitando que la política económica traspase líneas rojas que serían inadmisibles desde el punto de vista sanitario. No hay política sanitaria autónoma porque todo está enmarcado en una política económica cuyo único objetivo es la disminución del déficit a cualquier precio. A cualquier precio, sí. Es una política económica que mira los números y no mira a las personas. Es una política económica que busca disminuir el peso de lo público, aunque esto afecte a valores de ética social que estaban ampliamente asentados en la sociedad española y especialmente en lo que se refiere a la valoración social de la ciudadanía respecto del Sistema Nacional de Salud. Y hay varios exponentes de esto que comento en algunas medidas adoptadas por un Gobierno que desarrolla una política sin alma cuyos efectos son los señalados. Un Gobierno y una política sin alma porque lleva sufrimiento a tanta y tanta gente en nuestro país sin que eso le reporte ningún beneficio a nadie. Uno de estos ejemplos es la reforma laboral, hecha obviando el acuerdo de rentas alcanzado por sindicatos y empresarios, hecha para facilitar y abaratar el despido y cuyas consecuencias el primer año son mucho más desempleo. Eso sí, una reforma laboral pisoteada después cuando el señor Bárcenas le indemnizan desde el Partido Popular con 400.000 euros o cuando indemnizan al señor Sepúlveda con 229.000 euros, saltándose los planteamientos de esa reforma laboral. ¿Qué opinarán los trabajadores del Partido Popular de la calle Génova, mileuristas muchos de ellos, de esta actitud del Partido Popular con dos trabajadores tan cualificados como el señor Bárcenas y el señor Sepúlveda? ¿Indemnizaciones pensadas para callar bocas ante supuestos casos graves de corrupción? Otro ejemplo de la política económica y de sus consecuencias en la línea que he comentado se refiere a la amnistía fiscal del señor Montoro. Una amnistía que se anuncia, recordémoslo, al mismo tiempo que se inicia la campaña de la renta del año pasado, cuando todos los ciudadanos españoles estamos pagando nuestros impuestos. Una amnistía que perdona los pecados fiscales no solo de los defraudadores de Hacienda, cuyo dinero tiene un origen normal, sino incluso para aquellos que pudieran haber obtenido sus fondos de actividades ilícitas, criminales y reprobables por la ciudadanía. Por ejemplo, del narcotráfico, por ejemplo, de la trata de personas con fines de explotación sexual y otras similares. ¿Saben ustedes cómo afecta esto a la moral de la ciudadanía y a la credibilidad de la política? Y en sanidad se adoptan medidas que suponen, desde el punto de vista también de la ética, un perjuicio claro para la salud de las personas y un incremento de la desigualdad que afecta también a la cohesión social y a valores éticos muy arraigados por razones de esta política económica sin alma. Señora Mato, el Real Decreto Ley 16/2012 tuvo entre sus consecuencias más relevantes la exclusión de la cobertura sanitaria de miles de personas que, como consecuencia de ello, tienen un riesgo enorme sobre su salud y, además, con esa medida se arriesga la salud del conjunto de los ciudadanos españoles cuando de problemas de salud pública y de enfermedades infecciosas se trata. Y, de igual forma, la introducción de copagos genera una barrera de acceso real a medicamentos y otras prestaciones para miles y miles de personas. No puede usted negar que esto sucede, ni que esto es una prueba clara de la afectación en la salud de los pacientes, de los ciudadanos, de sus decisiones, en la salud de los pensionistas, en la salud de los pacientes crónicos, en la salud de los pacientes con enfermedades raras. Por lo tanto, consecuencias con problemas de salud, con problemas de equidad y con problemas de cohesión.
Porque, señora Mato, su incapacidad para liderar la sanidad es tan evidente que ni siquiera estas medidas se aplican de igual manera en el conjunto del territorio nacional. Hay comunidades autónomas que cubren a los inmigrantes y otras que no la cubren. Hay comunidades autónomas que hacen eficaz el tope del copago farmacéutico y otras que no lo hacen. Hay comunidades autónomas que incorporan unas vacunas en su calendario vacunal y otras que no. Pero lo peor es que usted niegue lo evidente. A mí usted me negó, en la comparecencia en la Comisión de Sanidad, que hubiera pacientes que no accedan a medicamentos a causa del copago. Usted me lo negó. Y ayer a la senadora socialista María Chivite ya le dijo que no le consta. No me haga juegos de palabras, porque desgraciadamente nos invita a pensar que a lo mejor usted no sabe lo que está sucediendo a los ciudadanos. Sí, señora Mato, haga caso de las denuncias públicas que han realizado sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, denuncias públicas de farmacéuticos, denuncias públicas de presidentes de colegios de farmacéuticos, que han denunciado que hay casos. Y mi grupo también lo hace, señora Mato. Tengo aquí un dossier de casos que me han hecho llegar profesionales farmacéuticos y de la medicina y de la enfermería de nuestro país, con casos concretos y reales de personas que han dejado de adquirir su medicación por razones económicas, porque el copago les suponía a ellos un problema, porque ustedes no han sido capaces de montar un sistema que devuelva a partir del tope establecido de manera inmediata, como sí lo han hecho comunidades como el caso de Andalucía, Cataluña o Galicia. Por lo tanto, hay evidencias de que su política daña la salud de las personas. Señora Mato, esta es una acusación muy dura, la más dura que se le puede hacer a una ministra de Sanidad. Hay problemas de salud por las medidas del Gobierno. Lo dicen los médicos, lo dicen las organizaciones profesionales y lo dicen los ciudadanos, y es una realidad. Y ustedes pueden decir que no aquí en esta tribuna utilizando su mayoría absoluta. Pero esta acusación que yo le hago como representante del Partido Socialista, solamente de ella puede usted salir de dos maneras, señora Mato. Una, cumpliendo lo que dice la Ley General de Salud Pública, evaluando el impacto en salud de las medidas adoptadas. Es su obligación legal y es su obligación moral, porque han tomado decisiones que perjudican la salud. Haga usted una evaluación independiente de su Real Decreto Ley. Y otra, rectificando las decisiones como le reclamamos de manera unánime los grupos políticos, las organizaciones ciudadanas y las organizaciones sanitarias. Recientemente la Organización Médica Colegial, el Consejo General de Enfermería, le señalan un conjunto de medidas que apoyarían la sostenibilidad sin afectar la calidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Va usted a escucharles o va a seguir la senda que le marca el ministro de Sanidad en la sombra y consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, señor Echaniz? Mire, el Real Decreto Ley 16/2012 pretendía, entre sus objetivos, garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Escúcheme que le estoy dando argumentos. Sostenibilidad. A pesar del ahorro en gasto farmacéutico, en el que ustedes se atribuyen incluso el efecto de nuestras medidas con el Real Decreto Ley 9/2011 y también, lógicamente, incluyen las del medicamentazo que ha servido para golpear el bolsillo y la salud de los pacientes, en términos de sostenibilidad, el Real Decreto Ley ha sido un fracaso. Mire, usted habla siempre de los supuestos 16.000 millones de euros de herencia. Habla de que con el procedimiento de pago a proveedores se ha acabado con la deuda. Y no dice la verdad. Yo le emplazo a que nos diga, comunidad autónoma a comunidad autónoma, cuál era la deuda de sus haciendas en el momento de llegar ustedes al Gobierno. Porque esto va a servir para poner en evidencia que no es cierta ni la cifra ni que esa deuda sea responsabilidad del anterior Gobierno. Y le emplazo también a explicar por qué y a quién atribuye usted la responsabilidad de la deuda de cerca de 9.000 millones de euros que se ha generado en el primer año de su mandato, incluso con este Real Decreto Ley en vigor. Es por eso que le exigimos la evaluación del Real Decreto Ley, porque su objetivo era la sostenibilidad también. Y las cosas, en términos de sostenibilidad, también están peor. Señora Mato, si todo fuera igual, si usted estuviera en el Gobierno en los 3 años que restan de legislatura, 4 años de legislatura por 8 o 9.000 millones son 32 o 36.000 millones de euros. Un desastre. El primer año son 9.000 millones. Lo están diciendo todos los agentes implicados.
Por cierto, ¿puede usted asegurar que no va a haber nuevos recortes? ¿Puede usted desmentir al señor Echaniz que habla de más copagos? Porque precisamente el señor Echaniz es el que menos puede hablar, porque en comunidades como Castilla-La Mancha, como Extremadura, Valencia o Castilla y León se acometen medidas de cierre de las urgencias nocturnas en el medio rural que en el caso de Castilla-La Mancha, por la movilización ciudadana y por la decisión de los tribunales con su silencio cómplice, se ha tenido que rectificar. La Comunidad de Madrid acomete un proceso de privatización de la gestión de centros sanitarios públicos para ponerla en manos de sociedades de capital riesgo. Y ello ha generado la mayor movilización en defensa de la sanidad pública que se recuerda en toda la historia de la democracia. Y usted, ante todo esto, está en silencio, no dice nada, no se opone a esta iniciativa y no tiene nada que comentar, ni siquiera a la oposición de este proceso privatizador que hacen explícitas organizaciones profesionales, organizaciones ciudadanas, la Organización Médica Colegial. En definitiva, desgraciadamente, señora Mato, yo creo que todos estos argumentos que le estoy poniendo encima de la mesa en nombre del Grupo Socialista demuestran que usted es incapaz de ejercer el liderazgo que le corresponde para asegurar la sostenibilidad, la calidad, la cohesión y la igualdad sanitaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y todo ello imbricado en una política económica que genera los mismos resultados. Problemas de cohesión, problemas de equidad, indignación social. Y les voy a decir una cosa, señores del Partido Popular, sin cohesión social la economía no funcionará. Ni por problemas de la sanidad, de cohesión de la sanidad, ni en otros ámbitos como los que he comentado. La falta de coherencia de la política sanitaria, la falta de autonomía de la política sanitaria nos ha llevado a pedirle en esta interpelación urgente, señora Mato, que explique usted cuáles son las medidas que piensa adoptar, y si no me da usted argumentos en contrario, para poder eliminar los problemas que el Real Decreto Ley 16/2012 está generando en la salud de los ciudadanos. Espero su respuesta, señora Mato.